Tengo 83 años y 6 nietos. Ninguno de ellos sabe que he pasado las últimas 4 décadas guardando un secreto que nunca pude descifrar yo mismo. Abuelito, encontré algo raro aquí adentro. Tengo 83 años y 6 nietos. Ninguno de ellos sabe que he pasado las últimas 4 décadas guardando un secreto que nunca pude descifrar yo mismo. Aquella tarde de sábado era demasiado silenciosa cuando mi nieto menor, Carlitos, entró a la sala con ese ejemplar gastado de Pedro Páramo entre sus pequeñas manos, el mismo que mi madre me leía cada domingo cuando el mundo todavía tenía sentido. Abuelito, encontré algo raro aquí adentro. Mi corazón dejó de latir un segundo antes de que viera el papel amarillento entre sus deditos. Inmediatamente reconocí la letra temblorosa. Era su letra, la de ella. Cuando seas lo suficientemente grande para encontrar esto, sabré que estás listo. Mis verdaderos deseos nunca estuvieron en el testamento, mijo. Busca donde las historias comienzan y donde la verdad termina. En el lugar especial, siempre supiste cuál. Fecha 14 de marzo de 1983. 3 meses antes de que muriera mamá. Hace 43 años, mis manos comenzaron a temblar. No solo por la edad, sino por un recuerdo repentino y violento. Tenía 40 años cuando encontré esta nota por primera vez, perdida entre las páginas mientras guardaba sus cosas. La leí, la releí, traté de entender. Me convencí de que la enfermedad había confundido a mamá en sus últimos días, que era el delirio de una mente cansada. Pero volví a meter la nota en el libro y lo dejé cerrado en la biblioteca durante décadas. Hasta ahora, si esta historia ya te está tocando el corazón, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Tu like nos ayuda enormemente. Carlitos me miraba con esos ojos curiosos, esperando una explicación, y me di cuenta con un escalofrío que atravesaba el tiempo, que tal vez nunca era demasiado tarde para descubrir la verdad. Pasé toda la noche sentado en el sillón de la sala, la nota sobre mis rodillas como una brasa fría. Carlitos dormía desde hacía horas, pero yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro de mamá en esos últimos meses. La mirada distante, las manos que temblaban al sostener su taza de café de olla, la voz que dudaba antes de terminar sus frases. Busca donde las historias comienzan y donde la verdad termina. Comencé a reconstruir todo en mi cabeza, como alguien que jala un hilo de estambre y ve cómo toda la pieza se deshace. La salud de mamá se deterioró rápidamente en el otoño. Diabetes, decían los doctores del Seguro Social. Complicaciones cardíacas. Ella, que siempre había sido fuerte como un roble de Oaxaca, de repente parecía hecha de papel de China. Pero su mente estaba lúcida. De eso estoy seguro. Ahora recuerdo la lectura del testamento. 3 días después del funeral. Todo era tan común, tan predecible. La casa de Coyoacán me quedó a mí, el hijo único. Algunas joyas para mis futuras hijas, inversiones compartidas entre parientes lejanos. El notario leyó todo con voz monótona. Nadie parecía sorprendido ni decepcionado. Pero ahora, décadas después, puedo ver lo que no vi entonces. Mi tía Rosa, la hermana menor de mamá, salió del cuarto antes de que terminara la lectura. Decía que se sentía mal, que la emoción era demasiado fuerte. En ese momento me pareció natural. Hoy recuerdo la mirada que intercambió con mi tío Fernando. Rápida, tensa, cargada de algo que no pude nombrar. Y estuvo esa conversación susurrada que escuché por casualidad 2 semanas después del entierro. Había regresado a la casa de mamá en Coyoacán para recoger unos documentos cuando escuché voces en la cocina. Tía Rosa y tío Fernando. No puede haber estado tan loca, decía Rosa con la voz tensa. Guardar eso y simplemente nada. Déjalo ya, respondió Fernando. Lo que hizo o no hizo ya no importa. En ese momento pensé que hablaban de dinero, de una herencia no declarada, de una cuenta bancaria olvidada. Paranoia del duelo, me dije. La imaginación de alguien que busca problemas donde no los hay.
pero no era imaginación. Deja un comentario y dinos desde dónde nos estás viendo. Tu participación mantiene vivo nuestro canal. Me levanté del sillón con dificultad, la espalda protestando contra mis 83 años, y encendí la luz del estudio. Abrí el cajón donde guardaba los papeles viejos, actas de nacimiento, fotografías, cartas, y ahí, cuidadosamente doblado en un sobre manila, otro papel. Ese lo había encontrado hace años, cuando mi hija Carmen tenía 7 años. Un dibujo infantil, flores de colores, una casa chueca, un sol enorme. Al reverso, con la misma caligrafía temblorosa de la nota de hoy. Los niños ven lo que los adultos eligen ignorar. Lo había descartado como un garabato sin sentido, un momento de confusión senil. Mamá ya estaba enferma cuando lo escribió. No podía tener sentido, pero sí lo tenía. Dios mío, sí lo tenía. Ella no estaba confundida. Era cuidadosa, metódica, desesperada. Mamá sabía que no podía simplemente decírmelo. Alguien estaba observando, escuchando. Entonces dejó migajas de pan, notas escondidas en libros, mensajes codificados en dibujos de niños, palabras que solo tendrían sentido décadas después, cuando las personas equivocadas ya no estuvieran ahí para impedirlo. Regresé a la sala y tomé el ejemplar de Pedro Páramo. Esta vez no solo leí la nota, hojeé cada página con atención, buscando cualquier marca, cualquier subrayado, cualquier señal. Y entonces lo encontré. Página 42. Una sola frase rodeada con lápiz, tan ligera que apenas se veía. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, y debajo, en letras minúsculas, casi invisibles, sótano. Tercer ladrillo. Mi sangre se heló. El sótano de la casa de mamá en Coyoacán. La vendí con la propiedad justo después de su muerte. La familia que la compró debió haberla renovado toda, modernizado, borrado cualquier rastro. Pero espera, tercer ladrillo. ¿De dónde? ¿De qué pared? Cerré los ojos y me obligué a recordar. El sótano, oscuro, húmedo, lleno de cajas viejas y muebles rotos. Mamá rara vez bajaba, pero había un lugar que le gustaba, un rincón específico donde estaba la antigua chimenea de ladrillo rojo, desactivada desde hacía décadas, pero que ella insistía en preservar. Ahí es donde comienzan las historias, decía cuando yo era niño. Cada casa necesita un corazón, y el corazón de esta casa está ahí abajo. En ese momento pensaba que era poesía, sentimentalismo de madre. Ahora sé que era una instrucción. Miré el reloj. Las 5 de la mañana. Carlitos se despertaría en unas horas para el desayuno. Y yo necesitaba respuestas. Tomé el teléfono y marqué un número que no había llamado en años. 3 timbres. 4. 5. Bueno, la voz adormilada de mi prima Sofía. Sofía, soy yo, Roberto. Necesito que me hagas un favor urgente. Tomé una respiración profunda. ¿Todavía tienes la llave de la casa de tía Rosa? Porque si mamá escondió algo en ese sótano, y si tía Rosa lo sabía, entonces tal vez la verdad nunca fue enterrada con mamá. Tal vez solo estaba esperando a que alguien fuera lo suficientemente valiente, o lo suficientemente viejo, para desenterrarla. Sofía me entró en la puerta de la antigua casa de mamá a las 7 de la mañana. La propiedad había cambiado de manos 2 veces desde 1983, pero la estructura exterior seguía siendo la misma. El mismo tono de azul desteñido, las mismas ventanas altas, el mismo portón de hierro que rechinaba. ¿Estás seguro de esto, tío? Sofía sostenía la llave de la casa de tía Rosa, pero sus ojos estaban fijos en la casa frente a nosotros. Entrar por allanamiento a una propiedad ajena a los 83 años no es exactamente, no vamos a robar nada. Le mostré la nota, la página marcada en el libro. Solo vamos a recuperar lo que ya era nuestro. Ella suspiró, pero había curiosidad en su rostro. Sofía siempre había sido la más cuestionadora de la familia, la única que en las reuniones hacía preguntas incómodas sobre el pasado. Tocamos el timbre, nadie respondió, intentamos de nuevo. Silencio. Los dueños se fueron a Puerto Vallarta,
dijo una voz detrás de nosotros. Era la señora Domínguez, la vecina octogenaria que vivía ahí desde antes de mi nacimiento. No regresan hasta la próxima semana. Expliqué brevemente nuestra situación, omitiendo los detalles más perturbadores. La señora Domínguez me conocía desde que era niño. Confiaba en mí. El sótano se rascó la cabeza. Renovaron todo ahí hace como 5 años. Hicieron un cuarto de juegos para los nietos. Pero la chimenea antigua creo que la conservaron. Dijeron que tenía valor histórico o algo así. Mi corazón se aceleró. ¿Tiene el contacto de los dueños? 20 minutos y una llamada telefónica después. Teníamos permiso para bajar al sótano. El dueño encontró la historia encantadora y dijo que le encantaría saber si había un tesoro escondido. Si supiera, no olvides darle like a este video si la historia te está atrapando. Realmente ayuda a los consejos del abuelo a crecer. El sótano estaba completamente transformado. Piso laminado claro, paredes pintadas de blanco, una mesa de billar en el centro. Pero en la esquina izquierda, intacta y preservada como una reliquia, estaba la chimenea de ladrillo rojo. Me arrodillé frente a ella con dificultad, Sofía sosteniendo mi brazo para equilibrarme. Tercer ladrillo, murmuré. Tercero, ¿desde dónde? Pasé mi mano sobre la superficie rugosa. Entonces recordé. Mamá siempre decía que cada historia tiene un comienzo, y el comienzo de una chimenea es la base. Señalé la fila inferior de ladrillos, empezando por la izquierda. 1, 2, 3. El tercer ladrillo parecía idéntico a los demás, pero cuando presioné, cedió ligeramente. Sofía me ayudó a jalarlo, y después de unos minutos de esfuerzo, el ladrillo salió. Detrás de él, envuelto en plástico grueso y tela encerada, un sobre de cuero café, sorprendentemente bien conservado. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había 3 elementos, una carta sellada, una pequeña llave de caja de seguridad y una tarjeta de presentación. Héctor Durán, abogado. Avenida Insurgentes 27. Ese nombre. Sofía frunció el ceño. No fue él quien leyó el testamento de la abuela. No. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Fue el licenciado Bernardo Leroy quien lo leyó, socio del despacho del tío Fernando. Nos miramos. La misma comprensión terrible se estaba formando en ambos. Abrí la carta con cuidado. La letra era la misma que la de las notas, pero más firme, más controlada, escrita con tiempo y propósito preciso. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor o la razón para buscar. Perdóname por no haber podido decir estas cosas en vida. Había demasiados oídos y yo era vieja, pero no tan loca como para no darme cuenta. El testamento que se leerá después de mi muerte no es mi verdadero testamento. Es una falsificación cuidadosa, preparada para satisfacer a quienes esperaban enriquecerse con mi partida. Mi verdadero testamento está en la caja fuerte del licenciado Héctor Durán, un hombre que conozco desde la infancia y en quien confío plenamente. La llave que acompaña esta carta abrirá la caja de seguridad de Secuento en 37, en Banco de México, sucursal central. Ahí encontrarás documentos que explicarán todo. Pero antes de continuar, debes conocer la verdad. Tu tía Rosa y tu tío Fernando planearon esto durante años. Lo descubrí por casualidad al escuchar una conversación que no debí oír. Hablaban de acelerar las cosas, de asegurar que todo quedara en la familia correcta. No podía confrontarlos directamente. Mi salud ya era frágil y temía que tomaran medidas más drásticas. Entonces fingí ignorar. Los dejé creer que era solo una vieja confundida y enferma. Y planeé esto. Perdóname por poner este peso en tus hombros, pero eres mi hijo y sé que tienes la fuerza que tenía tu padre. Una fuerza de carácter, no de puños, la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando duele. Las reliquias familiares que aparté para ti y tus futuras generaciones, las donaciones que había planeado para el orfanato de Nuestra Señora de Guadalupe, donde crecí,
los libros raros que quería dejar a la biblioteca José Vasconcelos. Todo eso será desviado si permites que prevalezca el falso testamento. Pero sobre todo, mijo, no se trata de dinero, se trata de dignidad. Se trata de no permitir que mi memoria sea manchada por la codicia de otro. Se trata de enseñarles que hay consecuencias cuando falta el respeto a alguien que amó incondicionalmente. Usa la llave, busca al licenciado Durán. Y cuando descubras todo, elige sabiamente qué harás con la verdad. Con amor eterno, mamá Guadalupe. El silencio en el sótano era absoluto. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Dios mío, susurró. Tía Rosa, durante todos estos años, no podía hablar. 43 años, 43 años, viviendo una mentira. 43 años creyendo que mi madre había compartido sus bienes de manera simple y sin complicaciones. 43 años visitando a mi tía durante las fiestas, compartiendo comidas, presentando a mis hijos y nietos. Y todo ese tiempo, ella sabía. Miré la tarjeta de presentación, Avenida Insurgentes. La dirección me parecía familiar de una manera distante. Licenciado Durán, murmuré. Todavía estará vivo. Sofía ya estaba tecleando en su teléfono. Despacho Durán e hijos. Derecho familiar. Leyó. Avenida Insurgentes con cita previa. Me levanté con esfuerzo, guardando cuidadosamente la carta, la llave y la tarjeta en el bolsillo interior de mi guayabera. Llámales, dije. Diles que es urgente. Miré la chimenea, el ladrillo que había ocultado el secreto durante tantas décadas. Y después Sofía sujetó mi brazo. ¿Y si descubrimos cosas peores? ¿Y si hay más gente involucrada además de tía Rosa y tío Fernando? Pensé en Carlitos durmiendo tranquilamente en mi casa. Pensé en mis otros nietos, en mis hijos, en toda la familia que había construido sobre la base de una mentira, que ni siquiera sabía que existía. Entonces lo descubriremos. Mi voz salió más firme de lo que me sentía, y lo enfrentaremos, porque eso es lo que hace la gente digna, Sofía. Sin importar cuánto duela, sin importar cuánto tiempo haya pasado, ciertas verdades deben revelarse. No por el dinero, por la memoria de quien merecía algo mejor. Subimos las escaleras del sótano en silencio, cada uno cargando el peso de esta revelación. Pero al caminar, una parte de mí, pequeña pero creciente, sentía algo que no esperaba sentir: gratitud. Mamá no me había abandonado con dudas. Me había dejado un camino, difícil, doloroso, pero claro. Y ahora, a los 83 años, finalmente tenía la oportunidad de honrarla como se merecía, incluso si eso significaba destruir la familia que creía conocer. Suscríbete a los consejos del abuelo para no perderte ninguna de nuestras historias inspiradoras. Tu apoyo cuenta enormemente. 6 meses después, un domingo por la tarde soleado, Carlitos entró, corriendo a la sala sosteniendo otro libro viejo, El Principito, edición de 1852, con la cubierta desgastada por el tiempo. Abuelito, encontré otra cosa. Sus ojos brillaban con esa curiosidad insaciable de niño. Mi corazón se aceleró. ¿Habría mamá dejado otros mensajes escondidos? Abrí el libro con cuidado. En la página del título, la escritura familiar, para mi hijo Roberto, en su 10º cumpleaños, que nunca pierdas el valor de ver lo invisible a los ojos, que solo el corazón puede ver. Con amor infinito, mamá Guadalupe. Miento. No había nota escondida esta vez, solo esta dedicatoria simple, escrita 30 años antes de su muerte, antes de cualquier traición, antes de cualquier secreto. Pero ahora finalmente podía leer estas palabras y comprender. ¿Qué dice, abuelito? Carlitos se sentó a mi lado, recostando su cabeza en mi hombro. Un mensaje, respondí, pasando mi brazo alrededor de él. De alguien muy sabio, escrito hace mucho tiempo, para alguien que solo ahora fue lo suficientemente sabio para comprenderlo. Carlitos permaneció en silencio un momento, observando la página. «Es por esa nota que encontré, ¿verdad?», dijo, de repente demasiado serio para sus 8 años. «La que empezó todo».
Así es, confirmé. ¿Sabías que era importante? Negó con la cabeza. Solo sabía que parecía triste, y que la bisabuela debió escribirla por una buena razón. Me miró con sus ojos oscuros y honestos. Las personas buenas siempre tienen buenas razones, aunque no las entendamos de inmediato. Abracé a mi nieto, sintiendo el peso de esas palabras. Comenta abajo y comparte qué te inspira esta historia. Dinos desde dónde nos estás viendo. Esa noche toda la familia se reunió para la cena. Una familia más pequeña ahora, reconfigurada por la verdad. Rosa no vino. Sus hijos sí vinieron, pero avergonzados, todavía digiriendo la revelación. Roberto, el mayor de los primos, pidió la palabra al final de la comida. Tío Roberto, he reflexionado mucho estos últimos meses. Tomó una respiración profunda. Mi madre tomó decisiones terribles, decisiones que aún hoy la avergüenzan. Pero usted también tomó decisiones, y las suyas nos enseñaron algo que ninguna herencia podría enseñar. Cristina asintió, con los ojos llorosos. La abuela Guadalupe sabía lo que hacía al dejar todo a su decisión. Sabía que haría lo correcto, incluso si dolía, especialmente porque dolía. Pablo se aclaró la garganta. Y nosotros queremos ser dignos de ese ejemplo. Así que hemos decidido, los tres, vamos a reembolsar personalmente a las instituciones por los libros que mamá vendió. No porque estemos legalmente obligados, sino porque es lo correcto. Me quedé en silencio, demasiado emocionado para responder inmediatamente. Sus abuelos estarían orgullosos, finalmente logré decir. Porque entendieron algo fundamental. No solo heredamos bienes o apellidos, heredamos decisiones, y cada generación decide si va a perpetuar los errores o corregirlos. Carmen, mi hija, sostenía la joya familiar que ahora llevaba alrededor del cuello, un camafeo antiguo que había pertenecido a la abuela. ¿Sabes qué me impresiona más, papá? No es que descubrieras la verdad, es que elegiste creer que valía la pena buscarla. Incluso después de 43 años, incluso cuando hubiera sido más fácil dejar las cosas como estaban. Estuve a punto de no buscar. Admití. Durante décadas, esa primera nota quedó guardada. Pude haber investigado cuando todavía era joven, cuando todavía tenía energía y tiempo, pero tuve que llegar a los 83 años. Tuve que ver a Carlitos encontrar esa nota con ojos inocentes para comprender que la verdad no envejece. Solo espera. Sofía levantó su copa de tequila. Entonces brindo por ti a Guadalupe, quien nos enseñó que el amor verdadero no se calla ante la injusticia, pero tampoco se transforma en venganza. Que verdad y compasión pueden caminar juntas, y que a veces el mayor acto de amor es confiar en aquellos que amamos para que tomen la decisión correcta, incluso cuando ya no estamos ahí para verlo. Todos levantamos nuestras copas. En el silencio que siguió, miré alrededor de la mesa. Una familia más pequeña, sí, pero más honesta, más consciente, más digna. Más tarde, cuando todos se habían ido, encontré a Carlitos en el estudio, hojeando el ejemplar de Pedro Páramo, el que había desencadenado todo. ¿Puedo quedarme con este, abuelito?, preguntó. Prometo cuidarlo. Puedes, respondí, arrodillándome a su lado con dificultad. Pero debes prometerme algo, que, cuando crezcas, cuando tengas tu propia familia, cuéntales esta historia. No la parte sobre el dinero o los testamentos, sino la parte sobre cómo un niño de 8 años, siendo curioso y honesto, ayudó a restaurar algo que estuvo roto durante décadas. Carlitos asintió solemnemente, y sobre la bisabuela Guadalupe, especialmente sobre ella. Cuéntales cómo amó tanto que prefirió confiar en lugar de controlar. Cómo plantó semillas de verdad, sabiendo que tal vez no viviría para ver la cosecha. Cómo creyó que al final, el bien que hizo y el amor que dio pesarían más que cualquier traición. ¿Tenía razón?, preguntó Carlitos. ¿Pesó más? Miré la nota enmarcada ahora en la pared. Esa primera nota que Carlitos había encontrado, preservada como recuerdo. Busca donde las historias comienzan y donde la verdad termina. Sí,
respondí sonriendo. Tenía razón, porque la verdad no necesita gritar para ganar, Carlitos, solo necesita ser la verdad. Y las buenas personas, las personas con dignidad y valor, siempre la encuentran. Incluso si toma mucho tiempo, especialmente si toma mucho tiempo, porque eso prueba que la verdad vale la espera, que no envejece, no se pudre, no desaparece, solo espera, pacientemente, hasta que alguien con suficiente valor venga a buscarla. Carlitos abrazó el libro contra su pecho. Entonces la bisabuela Guadalupe era como una heroína, pero una heroína silenciosa. La mejor clase de heroína, confirmé. Del tipo que no necesita reconocimiento ni aplausos, del tipo que hace lo correcto simplemente porque es correcto, del tipo que confía en sus seres queridos para continuar su legado, incluso cuando ya no está ahí para asegurarse de que suceda. Si esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo, darle like y compartir con quienes aprecian las hermosas lecciones de vida. Esa noche, solo en mi habitación, releí todas las cartas de mamá una última vez. Cada palabra, cada fecha, cada decisión dolorosa de esconder en lugar de confrontar, de confiar en lugar de controlar. Comprendí finalmente y completamente el regalo que me había dado. No era la justicia, aunque se hizo justicia. No era el dinero, aunque se recuperaron recursos. Ni siquiera era la verdad, aunque la verdad emergió. El verdadero regalo era la elección. Mamá podría haber expuesto todo en vida, podría haber creado un escándalo, demandado, destruido reputaciones. Tenía las pruebas, tenía el derecho, pero en lugar de eso, eligió darme la dignidad de decidir, la responsabilidad de sopesar la justicia contra la compasión, la verdad contra la armonía familiar, el poder de elegir qué tipo de hombre sería a los 83 años. Amargado y vengativo, o firme y compasivo, apostó por mí, incluso sin saber si encontraría sus pistas, incluso sin garantía de que tomaría las decisiones correctas. Simplemente confió. Y esa confianza, me di cuenta, era el mayor acto de amor que alguien podría ofrecer. 3 años han pasado desde ese día en que Carlitos encontró la primera nota. Tengo 86 años ahora, y mi cuerpo protesta cada vez más fuerte contra las demandas de la edad. Pero mi conciencia está en paz. El orfanato Nuestra Señora de Guadalupe construyó una nueva ala con la donación, donde niños abandonados encuentran refugio y esperanza, exactamente como mamá lo encontró hace tantas décadas. La Sala Guadalupe María en la Biblioteca José Vasconcelos recibe cientos de visitantes por mes, preservando su amor por los libros y el conocimiento para las generaciones futuras. Mis hijas llevan las joyas familiares, no solo como ornamento, sino como recordatorio tangible, de que vienen de un linaje de mujeres fuertes e íntegras, y Carlitos ahora tiene 11 años y ha desarrollado una pasión por las historias de misterio y justicia. Dice que cuando sea grande quiere ser abogado, pero del tipo que ayuda a la gente a encontrar la verdad, como el licenciado Durán. En cuanto a Rosa, vive ahora en una casa modesta, cuidada por sus hijos. Nunca nos reconciliamos formalmente. No hubo una gran escena de perdón ni abrazo lloroso, pero en la última Navidad, envió una carta simple, breve. Roberto, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que tu madre fue mejor persona de lo que yo jamás seré. Y tú heredaste eso de ella. Gracias por enseñarme, incluso a los 80 años, que nunca es demasiado tarde para aprender dignidad. Rosa, no respondí, pero guardé la carta, porque a veces el reconocimiento del error es suficiente. A veces, la verdad victoriosa no necesita nada más que existir. La última vez que visité la tumba de mamá en el Panteón Civil de Dolores, llevé a Carlitos conmigo, pusimos flores frescas, siempre lirios blancos, sus favoritos. Abuelito, dijo Carlitos observando la simple lápida, ¿crees que la bisabuela sabe que descubrimos todo e hicimos lo que ella quería? Miré el cielo azul, sintiendo el sol cálido en mi rostro. Creo que ella siempre supo que lo descubriríamos. Respondí, porque no plantó sus pistas para ella misma.
las plantó para nosotros, para enseñarte que la curiosidad y la honestidad importan, para enseñarme que la dignidad y la justicia pueden coexistir, para enseñarnos a todos que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, siempre encuentra su camino hacia la luz. Carlitos se quedó pensativo un momento. Entonces lo que realmente nos dejó no fue dinero ni joyas. Fue una lección. La más grande de todas las lecciones, confirmé. Que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en quien elige ser, especialmente cuando nadie está mirando. Especialmente cuando sería más fácil mentir, o rendirse, o fingir no ver. Me arrodillé con dificultad junto a la lápida, pasando mi mano sobre la piedra fría. Gracias, mamá, susurré, por confiar en mí, por enseñarme que el amor verdadero significa a veces dejar que las personas encuentren su propio camino, por mostrarme que el heroísmo no necesita ser ruidoso para ser real. Carlitos tomó mi mano, y gracias por dejarme ser parte de la historia. Bisabuela, agregó con su voz de niño resonando en el cementerio silencioso. Prometo ser una buena persona, del tipo que busca la verdad, incluso cuando está escondida. Del tipo que hace lo correcto, incluso cuando es difícil. Regresamos hacia el coche en un silencio cómodo. Pero antes de entrar, Carlitos se detuvo y me miró. Abuelito, cuando yo crezca y tú, ya sabes, ya no estés, contaré esta historia a mis hijos. Y ellos la contarán a sus hijos, para siempre. Sonreí, sintiendo lágrimas en mis ojos. Entonces mamá realmente ganó, respondí. Porque su legado no morirá conmigo ni contigo. Continuará generación tras generación, no como una historia sobre dinero robado o testamentos falsos, sino como una historia sobre dignidad, verdad y el poder duradero de hacer lo correcto, incluso cuando duele. Hoy, a los 86 años, miro hacia atrás y veo el viaje completo. Veo a un niño de 8 años, curioso, inocente, honesto, que encontró una nota y cambió todo. Veo a un hombre de 83 años, cansado, dudoso, pero aún capaz de valor, que eligió buscar la verdad en lugar de vivir en la mentira cómoda. Veo a una mujer extraordinaria, mi madre, que amó tanto que prefirió confiar en lugar de controlar, que plantó semillas sabiendo que tal vez nunca vería la cosecha. Y veo lo que todo esto significa, que la verdad no necesita venganza para triunfar, solo tiempo y personas dispuestas a buscarla. Que el amor incondicional no significa aceptar la falta de respeto incondicional. Que la dignidad no es algo que heredamos, sino algo que elegimos cada día a través de nuestras acciones. Que los últimos deseos de quienes amamos son sagrados, no por la ley, sino por respeto a la vida que vivieron y el amor que compartieron. Y que a veces los más grandes héroes son aquellos que trabajan en silencio, que confían en lugar de controlar, que plantan verdades sabiendo que tal vez nunca verán la cosecha, pero creyendo con fe inquebrantable que alguien, en algún lugar, en algún momento, tendrá el valor de cosecharla. Mamá me dio muchas cosas durante su vida. Amor, educación, valores, recuerdos. Pero el regalo más grande vino después de su muerte. Me dio la oportunidad de probarme a mí mismo, a mi familia, al mundo, que era digno de ser su hijo. Y espero, desde el fondo de mi corazón envejecido, haber logrado eso. Que cuando nos volvamos a encontrar, donde sea que eso sea, pueda mirarla a los ojos y decir, encontré tus pistas, mamá. Seguí tu camino. Tomé mis decisiones y traté cada día de ser el hombre que creías que podía ser. Y ella, con esa sonrisa dulce que guardo en mi memoria desde hace décadas, simplemente responderá, siempre supe que lo lograrías, mijo, siempre lo supe, pero déjenme regresar al momento que cambió todo. Déjenme contarles sobre ese día, 6 meses antes, cuando Sofía y yo salimos del sótano con la verdad en nuestras manos. El despacho del licenciado Héctor Durán estaba en un edificio art déco de los años 40, con pisos de mosaico hidráulico y ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde. El licenciado tenía 87 años, 4 más que yo,
pero sus ojos eran claros y su mente aguda como navaja. «Don Roberto», dijo cuando Sofía y yo entramos a su oficina. «He estado esperando esta visita durante 43 años». Se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón de caoba. Su madre, doña Guadalupe, era mi amiga de la infancia. Crecimos juntos en el orfanato. Ella me pagó la escuela de leyes cuando mi familia no podía hacerlo. Nos sentamos en sillas de cuero gastadas mientras él abría un archivero antiguo. El día que me trajo estos documentos, en enero de 1983, estaba enferma pero lúcida. Me dijo: «Héctor, mi familia me va a traicionar. Ya escuché sus planes, pero no quiero crear un escándalo mientras viva. Quiero que mi hijo tome las decisiones correctas por sí mismo. Cuando esté listo». Sacó una carpeta gruesa, sellada con lacre rojo. Me hizo prometer que solo entregaría esto si usted venía a buscarlo personalmente. Que si nunca venía significaba que había elegido la paz sobre la verdad, y que esa también era una elección válida. Rompí el sello con manos temblorosas. Dentro había 3 documentos: el testamento verdadero, una auditoría financiera detallada y una carta adicional de mamá. El testamento verdadero era completamente diferente. Donaciones específicas al orfanato, a la biblioteca, becas educativas para niños necesitados, las joyas de familia para mis hijas, con descripciones detalladas de cada pieza y su historia, la casa de Coyoacán para mí, pero con la condición de que preservara la biblioteca y la chimenea, y al final, un párrafo que me hizo llorar. A mi hijo Roberto le dejo lo más valioso que poseo, la verdad completa sobre quién soy, de dónde vengo y la confianza de que él sabrá qué hacer con esta información. Le dejo la dignidad de elegir entre justicia y misericordia, sabiendo que cualquier camino que tome será el correcto, porque lo habrá elegido con amor. La auditoría financiera documentaba todo. Conversaciones grabadas entre Rosa y Fernando planeando acelerar la muerte de mamá. Documentos bancarios mostrando cómo habían comenzado a transferir activos, incluso antes de que ella muriera. Pruebas de que el licenciado Bernardo Leroy, quien leyó el testamento falso, era socio de negocios de Fernando. «Esto es suficiente para procesar», dijo Sofía, su voz temblando. «Esto es fraude, conspiración, posiblemente intento de homicidio». El licenciado Durán asintió gravemente. «Es suficiente para destruir vidas, ciertamente. Por eso doña Guadalupe dejó la decisión en sus manos, don Roberto. Ella podría haber hecho todo esto legal en vida, pero eligió darle el poder a usted». Miré los documentos esparcidos sobre el escritorio. 43 años de mentiras, documentadas en blanco y negro. «¿Qué hago?», susurré. «Lo que su corazón le diga», respondió el licenciado. Su madre confió en que su corazón sería sabio. Pasé 3 días sin dormir, leyendo y releyendo los documentos. Carlitos notó mi angustia. «Abuelito, estás triste por lo que encontramos. Estoy tratando de decidir qué hacer, mijo. ¿Es difícil saber qué es lo correcto?». Me arrodillé para mirarlo a los ojos. «A veces las cosas correctas también duelen, Carlitos. A veces tienes que elegir entre ser amable y ser justo». Él pensó un momento. «La bisabuela era amable y justa al mismo tiempo, ¿verdad?». «Sí, lo era. Entonces tú también puedes ser ambas cosas, porque eres su hijo». La sabiduría de un niño de 8 años me mostró el camino. Si te gusta esta historia, suscríbete a los consejos del abuelo y activa las notificaciones. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas lecciones de vida. Convoqué una reunión familiar, no en mi casa, sino en la casa de Coyoacán, la que había sido de mamá, la que ahora, según el testamento verdadero, era legítimamente mía con todas sus condiciones. Rosa llegó con Fernando, ambos luciendo nerviosos. Sus hijos vinieron también. Mis propios hijos, mis nietos mayores, Sofía y su familia, toda la familia extendida. Los senté en la sala, el mismo lugar donde mamá solía leer sus libros, donde nos contaba historias de su infancia en el orfanato. «He descubierto algo», comencé, «algo que mamá dejó escondido hace 43 años. Vi cómo Rosa palidecía.
Fernando se puso rígido. Coloqué los documentos sobre la mesa de centro. Este es el testamento verdadero de mamá Guadalupe, el que ustedes, miré directamente a Rosa y Fernando, reemplazaron con una falsificación. El silencio era absoluto. Podías escuchar el tic-tac del reloj de pared, el mismo que había estado ahí desde mi infancia. Tengo pruebas, grabaciones, documentos financieros, testimonios. Tengo todo lo necesario para llevarlos a prisión. Rosa comenzó a llorar. Fernando miraba al piso. Pero también tengo esto. Saqué la carta final de mamá, la que había estado con el testamento verdadero. La leí en voz alta, cada palabra temblando en el aire. Si mi hijo está leyendo esto frente a la familia, significa que eligió la verdad sobre el silencio. Estoy orgullosa de él, pero también quiero que sepa esto. La venganza es fácil. El perdón es difícil. La justicia sin misericordia es crueldad. Confío en que él encontrará el equilibrio. Miré alrededor de la habitación. A mis hijos, confundidos y dolidos. A los hijos de Rosa, avergonzados por los pecados de sus padres. A Carlitos, observando todo con esos ojos sabios e inocentes. Voy a hacer lo siguiente, dije finalmente. Voy a implementar el testamento verdadero de mamá. Las donaciones se harán, las joyas serán devueltas a sus destinatarias correctas. La casa quedará como ella quiso. Rosa sollozó más fuerte. Pero no voy a procesar criminalmente, no voy a destruir esta familia más de lo que ya está destruida. Fernando levantó la vista, sorprendido. Sin embargo, continué, mi voz más firme, habrá consecuencias. Rosa, Fernando, tienen un mes para devolver cada peso que tomaron ilegalmente. Venderán lo que tengan que vender. Pedirán préstamos si es necesario. Pero cada peso será devuelto a las instituciones que mamá quiso beneficiar. No podemos, comenzó Fernando. Sí pueden, interrumpí. Y lo harán, porque la alternativa es que entregue estos documentos a la fiscalía mañana mismo. Además, agregó Sofía, uniéndose a mí, renunciarán públicamente a cualquier reclamo sobre la herencia de la abuela, firmarán documentos legales reconociendo el fraude, y pasarán el resto de sus vidas sabiendo que la misericordia que reciben hoy no es porque la merecen, sino porque el hombre al que intentaron robar es mejor persona que ustedes. El silencio duró varios minutos. Finalmente Roberto, el hijo mayor de Rosa, habló. Mamá, papá, merecen ir a la cárcel por esto. Rosa lo miró, devastada, pero el tío Roberto está eligiendo algo más difícil que la venganza. Está eligiendo darles la oportunidad de vivir con su vergüenza, de intentar repararla, de pasar sus últimos años haciendo algo bueno. Se volvió hacia mí. Tío, en nombre de nuestra parte de la familia, aceptamos tus términos y además, cada uno de nosotros contribuirá personalmente para ayudar a reembolsar. No por obligación legal, sino porque es lo correcto. Cristina y Pablo asintieron. Los errores de nuestros padres no tienen que ser nuestros errores, dijo Cristina. Y la dignidad del tío Roberto no tiene que morir con su generación. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté solo en la biblioteca de mamá. Carlitos había insistido en quedarse conmigo. Abuelito, ¿hiciste lo correcto? Hice lo que mamá hubiera querido que hiciera. ¿Cómo lo sabes? Señalé los libros en los estantes. Porque ella me enseñó que la verdadera fuerza no está en castigar, sino en elegir cuándo castigar y cuándo mostrar misericordia. Me enseñó que la justicia sin compasión es solo venganza con mejor vestimenta. ¿Tía Rosa es una mala persona? Tía Rosa es una persona que tomó malas decisiones. Hay una diferencia. Las personas no son sus peores momentos, Carlitos. Son la suma de todas sus elecciones, incluyendo las elecciones de intentar repararlas. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Pensé en la pregunta. Soy el hijo de una mujer extraordinaria, que confió en mí lo suficiente como para dejarme elegir mi propio camino. Soy un hombre que tardó 43 años en encontrar el valor para hacer lo correcto. Soy un abuelo que espera enseñarle a su nieto que la dignidad no se hereda, se elige. Carlitos se acurrucó contra mí.
Yo quiero ser como tú cuando sea grande. No, le dije gentilmente. Quiero que seas mejor que yo. Quiero que no tardes 43 años en defender la verdad. Quiero que tengas el valor de tu bisabuela, no solo al final, sino todos los días de tu vida. Los siguientes meses fueron difíciles. Rosa y Fernando vendieron su casa grande. Se mudaron a un departamento modesto. Trabajaron, pidieron préstamos, vendieron posesiones. Lentamente, dolorosamente, reembolsaron cada peso. El orfanato recibió su donación completa. La biblioteca también. Las becas educativas que mamá había soñado comenzaron a ayudar a niños necesitados. Y en cada ceremonia, en cada inauguración, había una placa, en memoria de Guadalupe María Sánchez, quien creía que el conocimiento y la compasión podían cambiar el mundo. No olvides darle like si esta historia te está enseñando algo valioso. Compartir nos ayuda a llegar a más personas que necesitan estas lecciones. Un año después de la revelación, recibí una llamada del director del orfanato. Don Roberto tiene que venir a ver esto. Fui con Carlitos. En el orfanato nos mostraron la nueva ala educativa, aulas brillantes, llenas de libros, computadoras, materiales de arte. 60 niños ahora tienen acceso a educación de calidad gracias a su madre, dijo el director. Pero hay algo más. Nos llevó a una pequeña sala de lectura. En la pared, un retrato de mamá de joven, sonriendo con un libro en las manos. Debajo, una placa con palabras que ella había escrito en su diario personal, palabras que el licenciado Durán había incluido en los documentos. Crecí sin familia, pero nunca sin amor. Este orfanato me enseñó que la familia no es solo sangre, es elección, es dignidad, es el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor para la próxima generación. Si mi vida tiene algún propósito, que sea ese. Carlitos leyó las palabras lentamente, moviendo los labios. La bisabuela era muy sabia, dijo finalmente. Sí, lo era. ¿Y tú cumpliste su propósito, abuelito? Miré alrededor de la sala, a los niños leyendo, aprendiendo, soñando. Niños como mamá había sido una vez. Niños que ahora tenían oportunidades gracias a su previsión, su sacrificio, su fe en que la verdad eventualmente prevalecería. Espero que sí, mijo. Espero que sí. 3 semanas después, llegó una carta al correo. El remite decía simplemente, Rosa. La abrí con manos temblorosas. Roberto, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que cada día vivo con la vergüenza de lo que hice. Cada noche veo el rostro de mi hermana, tu madre, y me pregunto cómo pude traicionarla así. Fernando y yo hemos terminado de pagar la última cuota. El dinero está devuelto, pero el daño que causamos nunca podrá repararse completamente. Sin embargo, quiero agradecerte, no por perdonarme, sino por mostrarme lo que significa la verdadera dignidad, por enseñarme que la fuerza real no está en tomar lo que no es tuyo, sino en devolver lo que robaste, en admitir tus errores, en vivir con las consecuencias. Tus hijos, Carmen y Miguel, son mejores personas que yo, porque tuviste el valor de mostrarles qué es la integridad, no solo hablar de ella. Tu madre estaría orgullosa del hombre que eres. Yo nunca podré decir lo mismo de mí mismo. Con respeto y arrepentimiento eterno. Rosa, no respondí la carta, pero la guardé junto con todas las demás en una caja de madera que había sido de mamá. Porque la historia completa necesitaba ser preservada. No solo los triunfos, sino también el dolor. No solo la justicia, sino también la misericordia. No solo la verdad revelada, sino también el largo camino del arrepentimiento. Esa noche Carlitos y yo volvimos a la casa de Coyoacán, al sótano, a la chimenea donde todo había comenzado. ¿Crees que hay más secretos escondidos?, preguntó. No lo sé, respondí. Pero si los hay, confío en que aparecerán, cuando sea el momento correcto. Mamá sabía que algunas verdades necesitan tiempo para madurar. Carlitos pasó su pequeña mano sobre los ladrillos. Abuelito, cuando yo tenga 83 años, ¿crees que seré tan valiente como tú? Serás más valiente,
le dije con certeza, porque no cometerás mi error. No esperarás 43 años para defender lo que es correcto. Comenzarás ahora, a los 8 años, con cada pequeña decisión honesta que tomes. Y si cometo errores, todos cometemos errores, Carlitos. La pregunta no es si cometerás errores, sino qué harás después de cometerlos. ¿Los esconderás como hizo tía Rosa? ¿O los enfrentarás, los repararás y aprenderás de ellos? Quiero ser del tipo que los repara. Entonces ya eres más sabio de lo que yo era a tu edad. Ya eres digno del legado de tu bisabuela. 2 años después de que todo se revelara, Carlitos cumplió 10 años. Para su cumpleaños organizamos una fiesta en la casa de Coyoacán, la casa de mamá. Toda la familia vino, incluso los hijos de Rosa, aunque Rosa y Fernando se quedaron ausentes por elección propia. Después de que todos comieron pastel y los niños corrieron por el jardín, Carlitos me jaló de la manga. «Abuelito, ven conmigo, quiero mostrarte algo». Me llevó al estudio, donde la biblioteca de mamá seguía intacta, exactamente como ella lo había dejado. Carlitos sacó un libro del estante superior, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, edición. «Encontré algo», dijo con ojos brillantes. Mi corazón dio un vuelco. «¿Otra nota?» «No exactamente». Abrió el libro en una página marcada con un listón amarillo. «Mira, en el margen, con la inconfundible letra de mamá, estaba escrito: la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado. Para Roberto, que sepa perdonar incluso cuando duela». Naisent no era un secreto, era simplemente sabiduría, dejada ahí como una semilla, esperando el momento correcto para germinar. «¿Qué significa, abuelito?» Me senté en el viejo sillón de cuero donde mamá solía leer. Significa que ella sabía, incluso 8 años antes de su muerte, que habría dolor en el futuro. Significa que me estaba preparando, aunque yo no lo sabía en ese momento. ¿Preparándote para qué? Para elegir qué recordar. Para elegir no dejar que la traición de tía Rosa borrara todos los buenos recuerdos que tuve con ella. Para elegir el perdón sobre el rencor. Carlitos se sentó en el suelo a mis pies, como solía hacer cuando le contaba historias. «Tengo más», dijo tímidamente. «He estado leyendo todos los libros de la bisabuela en mi tiempo libre, y he encontrado muchas cosas». Durante la siguiente hora, Carlitos me mostró más de 20 libros con notas al margen. No eran secretos ni pistas, eran lecciones de vida, pensamientos, reflexiones, una biblioteca entera de sabiduría que mamá había ido dejando a lo largo de los años. En El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Las personas importantes en tu vida no se miden por su estatus, sino por su corazón. En Don Quijote, la cordura puede ser locura, y la mayor locura es ver la vida como es y no como debería ser. Sueña siempre, Roberto. En Pedro Páramo, los muertos pesan más que los vivos, pero solo si dejas que te carguen. Aprende a honrar sin cargar. Cada libro era un tesoro, cada nota un regalo póstumo. «Abuelito», dijo Carlitos finalmente, «la bisabuela nunca te dejó, ¿verdad? Siempre estuvo contigo, en cada libro, en cada palabra». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «No, mijo, nunca me dejó». Si esta historia te conmueve, suscríbete a los consejos del abuelo y comparte con alguien que necesite recordar que el amor verdadero nunca muere. Esa noche, después de que la fiesta terminó y todos se fueron a casa, me quedé en la biblioteca leyendo las notas de mamá. Carmen, mi hija, entró con 2 tazas de café de olla. «¿Estás bien, papá?» «Estoy abrumado», admití. Carlitos encontró todas estas notas que mamá dejó en los libros. Lecciones de vida, consejos, reflexiones. Carmen tomó uno de los libros y leyó en voz alta. «El amor verdadero no se demuestra con palabras grandiosas, sino con acciones consistentes y pequeñas bondades diarias». «Ella vivió eso», dijo Carmen suavemente. «La abuela nunca nos dijo que nos amaba todo el tiempo, pero lo demostraba en 1000 maneras pequeñas.
¿Cómo qué? ¿Recuerdas cómo siempre guardaba las mejores frutas del mercado para cuando la visitábamos? ¿Cómo memorizaba nuestros platillos favoritos y los preparaba sin que tuviéramos que pedirlos? ¿Cómo escuchaba, realmente escuchaba, cuando hablábamos? Asentí, los recuerdos inundándome. Eso es lo que me ayudó a perdonar lo que pasó con tía Rosa. Continuó Carmen. Porque la abuela nos enseñó que las personas son complejas, que pueden amarnos y aún así cometer errores terribles, y que nuestro trabajo no es juzgarlas, sino decidir qué tipo de personas queremos ser nosotros en respuesta. ¿Crees que hice lo correcto al no procesarlas? Papá, hiciste algo más difícil que lo correcto. Hiciste lo compasivo. Y eso creo es lo que la abuela realmente quería. No venganza, justicia con misericordia. Nos quedamos sentados en silencio, bebiendo café, rodeados de los libros de mamá y su sabiduría silenciosa. Al día siguiente, llevé a Carlitos al Banco de México, donde todavía tenía la caja de seguridad que mamá había dejado. La abrimos juntos. Dentro, además de los documentos legales que ya había revisado, había una pequeña caja de terciopelo azul. «Ábrela», le dije a Carlitos. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, dorado, con una cadena de plata. En la tapa grabado: «Para Roberto, el tiempo siempre revela la verdad. Con amor eterno, mamá». «Es hermoso», susurró Carlitos. «Era de mi padre», expliqué. «Murió cuando yo tenía 5 años. Apenas lo recuerdo, pero mamá siempre decía que él era un hombre de integridad inquebrantable». Abrí el reloj. Dentro de la tapa había una fotografía diminuta de padres, el día de su boda, sonrientes, jóvenes, llenos de esperanza, y debajo de la foto otra nota, en letra de mamá: «Roberto, tu padre me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en cómo vives. Me hizo prometer que te enseñaría lo mismo. Si estás leyendo esto, significa que fallé en decírtelo en vida, pero confío en que la vida misma te lo habrá enseñado. El tiempo siempre revela quién eres realmente. Asegúrate de que lo que revele sea algo de lo que puedas estar orgulloso. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Mamá». Cerré los ojos, el peso del reloj en mi mano sintiéndose como el peso de generaciones de sabiduría. «Carlitos», dije, «cuando cumplas 18 años, este reloj será tuyo. Pero por ahora, quiero que entiendas lo que representa». «¿Qué representa?» «Representa que el tiempo es el juez más honesto. No puedes engañar al tiempo. No puedes sobornar al tiempo. Con el tiempo la verdad siempre emerge. Las mentiras se desmoronan. Las personas muestran su verdadero carácter. Por eso Esperé 43 años porque tenía miedo. Miedo de lo que encontraría. Miedo de romper la familia. Miedo de descubrir que las personas que amaba no eran quienes pensaba que eran. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes miedo? Ahora tengo paz. Porque el tiempo me mostró que mamá tenía razón. Que la verdad vale la espera. Que la dignidad es más importante que la comodidad. Que el amor real confía incluso cuando es difícil. Salimos del banco y caminamos por el paseo de la Reforma. Era un día hermoso, el cielo azul, los jacarandás en flor. «Abuelito», dijo Carlitos de repente, «quiero hacer algo». «¿Qué quieres hacer?» «Quiero que llevemos flores a la tumba de la bisabuela. No lirios blancos esta vez. Quiero llevar jacarandás, porque son hermosos y púrpuras y me hacen pensar en la realeza». Y la bisabuela era como una reina. Sonreí. «Una reina silenciosa, la mejor clase», confirmó Carlitos. Fuimos a un mercado de flores y compramos un ramo enorme de jacarandás. Luego manejamos al Panteón Civil de Dolores. Cuando llegamos a la tumba de mamá, nos sorprendimos de encontrar flores frescas ya allí. «Lirios blancos. ¿Quién los dejó?», preguntó Carlitos. Había una tarjeta pequeña. La abrí. «Para mi hermana, a quien no honré en vida pero intento honrar en memoria. Con arrepentimiento eterno. Rosa». Mi garganta se cerró. Rosa había estado viniendo, silenciosamente, sin decirme, trayendo flores, buscando, tal vez, algún tipo de redención. «Tía Rosa todavía la ama»,
dijo Carlitos, simplemente. Sí, respondí. Las personas pueden amarnos y aún así lastimarnos. Pueden cometer errores terribles y aún así sentir arrepentimiento real. La vida no es blanco y negro, Carlitos. Es millones de tonos de gris. Pusimos nuestros jacarandás junto a los lirios blancos. Los colores se veían hermosos juntos. El blanco puro y el púrpura vibrante. Como la verdad y la misericordia. Como la justicia y el perdón. Comenta abajo. ¿Qué harías tú en la situación de don Roberto? ¿Perdonarías o buscarías justicia total? 3 meses después, recibí una llamada del hospital. Rosa había sufrido un derrame cerebral. Estaba grave. Carmen me miró. ¿Vas a ir? Pensé en todas las razones para no ir. Pensé en la traición, en el dolor, en los 43 años de mentiras. Luego pensé en mamá, en sus notas en los libros, en su elección de confiar en lugar de controlar, en su fe en que yo tomaría las decisiones correctas. Voy, dije. En el hospital encontré a los hijos de Rosa en la sala de espera. Lucían exhaustos, asustados. Tío Roberto, dijo Roberto Jr., sorprendido de verme. No pensé que vendrías. Es familia, dije simplemente. Me dejaron entrar a verla. Rosa estaba en la cama, conectada a máquinas, luciendo pequeña y frágil. Nada como la mujer fuerte y manipuladora que había conspirado contra mamá. Abrió los ojos cuando me senté junto a su cama. Roberto, susurró con dificultad. No deberías estar aquí. Probablemente no, admití. Pero mamá me enseñó que la dignidad no se trata de hacerlo fácil. Se trata de hacerlo correcto. No merezco tu bondad. No, pero la recibirás de todos modos. Porque eso es lo que mamá hubiera querido. Una lágrima rodó por su mejilla. Tu madre era mejor persona de lo que yo jamás seré. Lo sé, pero eso no significa que no puedas intentar serlo. Todavía tienes tiempo, Rosa. No mucho, tal vez. Pero algo. ¿Qué puedo hacer? Ya devolví el dinero. Ya admití mi culpa. Puedes vivir tus días restantes con dignidad. Puedes ser honesta con tus hijos sobre tus errores. Puedes enseñarles que nunca es demasiado tarde para intentar ser mejor. ¿Y tú? ¿Me perdonas? Pensé cuidadosamente en mi respuesta. El perdón no es algo que se da una vez y ya está. Es algo que eliges cada día. Algunos días me resulta fácil perdonarte. Otros días, todavía me duele. Pero estoy trabajando en ello. Y creo que eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Rosa cerró los ojos. Gracias por venir. Significa más de lo que sabes. Me quedé con ella durante 1 hora, en silencio mayormente, solo estando presente. Cuando me levanté para irme, ella habló una vez más. Roberto, tu hijo Carlitos, cuídalo. Tiene el alma de tu madre. No dejes que el mundo lo endurezca. No lo haré. Y dile que su bisabuela estaría orgullosa del hombre en que se está convirtiendo. Rosa sobrevivió al derrame, pero quedó parcialmente paralizada. Se mudó a vivir con su hijo Roberto, quien la cuidaba con paciencia y amor. Un día, meses después, me llamó Roberto Jr. Tío, mamá quiere verte. Dice que tiene algo para ti. Fui a su casa. Rosa estaba en una silla de ruedas, pero sus ojos estaban claros. Roberto dijo, su voz más fuerte que en el hospital. He estado escribiendo. Con mi mano buena. Me toma horas escribir una página, pero he estado escribiendo. Roberto Jr. me entregó un cuaderno. Es mi historia, explicó Rosa. Todo. Cómo Fernando y yo planeamos robar la herencia. ¿Por qué lo hicimos? La codicia, los celos, la envidia que sentía hacia tu madre. Todo está ahí. ¿Por qué me estás dando esto? Porque quiero que Carlitos lo lea algún día. Cuando sea mayor, quiero que entienda que las malas decisiones tienen consecuencias, que la codicia destruye familias, que el arrepentimiento es real pero no borra el daño. Tomé el cuaderno. ¿Estás segura? Tu madre me dio la oportunidad de crecer en una familia amorosa. Me dio educación, oportunidades, amor incondicional. Y yo la traicioné. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que su legado incluya la verdad completa. No solo su bondad,
sino también mi maldad, para que las futuras generaciones aprendan de ambas. Apreté su mano. Esto toma coraje. No es coraje, es lo mínimo que puedo hacer. El cuaderno de Rosa se convirtió en parte del archivo familiar. No lo escondí, lo puse junto con las cartas de mamá, los documentos del testamento verdadero, porque la historia completa, con todas sus fallas y redenciones, era más valiosa que cualquier versión editada. Carlitos, ahora con 11 años, a veces preguntaba si podía leer el cuaderno. Cuando cumplas 15, le decía, cuando tengas la madurez para entender que las personas son complicadas, que pueden ser víctimas y victimarios al mismo tiempo, que el arrepentimiento es real pero no borra el daño. ¿Por qué 15? Porque a los 15 empezarás a tomar decisiones más grandes, decisiones que afectarán tu vida y la vida de otros. Quiero que entiendas, antes de tomar esas decisiones, que cada elección tiene consecuencias que duran décadas, como la elección de tía Rosa, exactamente, y como mi elección de buscar la verdad, y como la elección de mamá de confiar en lugar de controlar. Carlitos pensó un momento. Entonces todas las elecciones importan. Todas, confirmé. Especialmente las que nadie más ve. Especialmente las que podrías salirte con la tuya si mintieras. Un día, mientras organizaba los libros de mamá, encontré uno que nunca había visto antes. Estaba escondido detrás de una fila completa en el estante más alto. Rayuela de Julio Cortázar, edición de Milo. Lo abrí con curiosidad. En la primera página, una dedicatoria que me hizo detenerme, para Guadalupe, quien entiende que la vida no es lineal, que a veces debemos saltar hacia atrás para avanzar, que los finales pueden ser comienzos. Con admiración eterna, tu amigo Héctor. 10% Targent. Héctor, el licenciado Durán. Hojeé el libro. Había notas al margen en 2 caligrafías diferentes, la de mamá y otra que debía ser del licenciado Durán. Un diálogo escrito a través de décadas. En el capítulo 7, la nota de mamá, las segundas oportunidades no existen, solo existen las primeras oportunidades de hacer algo diferente. Respuesta del licenciado Durán. Entonces cada momento es una primera oportunidad. ¡Qué concepto liberador! Lupita. Más adelante, mamá había escrito, ¿cómo sabes cuándo confiar en alguien? Durán respondió, no lo sabes, simplemente eliges confiar y lidias con las consecuencias, sean cuales sean, y en la última página, sin fecha, en la letra temblorosa de los últimos días de mamá. Héctor, si Roberto alguna vez lee esto, dile que elegí confiar en él porque es lo que su padre hubiera hecho. Dile que nunca dudé de él. Ni por un segundo. La duda mata más sueños que el fracaso jamás lo hará. Me senté en el suelo de la biblioteca, el libro en mis manos, lágrimas corriendo por mi rostro. Ella nunca dudó, ni por un segundo, mientras yo pasé 43 años dudando de mí mismo, cuestionando si debía buscar la verdad, si era lo suficientemente fuerte, si estaba haciendo lo correcto. Ella nunca dudó. Llamé al licenciado Durán. Ahora tenía 90 años y su hijo había tomado las riendas del despacho, pero su mente seguía aguda. Don Roberto, dijo cuando contestó, ¡qué sorpresa tan agradable! Licenciado, encontré un libro. Rayuela, con sus notas y las de mamá. Hubo un silencio largo. Ah, dijo finalmente, me preguntaba si alguna vez encontrarías ese. Lupita y yo lo compartimos durante años. Éramos muy cercanos, cercanos como, otra pausa. Nos amábamos, Roberto. Después de que tu padre murió, nos enamoramos. Pero ella nunca quiso casarse de nuevo. Decía que tu padre había sido el amor de su vida, y que yo era el amor de su vida siguiente. 2 cosas diferentes pero igualmente valiosas. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque temía que pensaras que estaba reemplazando a tu padre. Porque la familia de tu padre, especialmente Rosa y su gente, ya la criticaban. Porque eligió su dignidad y tu paz sobre su propia felicidad. Pero eso no es justo. No, acordó el licenciado. No lo fue.
pero fue su elección. Y la respeté, porque así es como funciona el amor verdadero. Respetas las decisiones de la persona que amas, incluso cuando no estás de acuerdo con ellas. ¿Usted quería casarse con ella? Cada día pero ella decía que el matrimonio traería complicaciones legales y familiares, que prefería nuestro amor privado y simple a un matrimonio público y complicado. Así que tuve 20 años de amor silencioso. Y no me arrepiento de ni un solo día. Licenciado Durán, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué mamá confió tanto en mí? ¿Cómo sabía que haría lo correcto después de 43 años? Escuché su respiración suave al otro lado de la línea. Porque te conocía mejor de lo que tú te conocías a ti mismo. Porque había visto cómo criabas a tus hijos con integridad. Porque sabía que el tiempo no te haría olvidar quién eras en tu núcleo, solo te daría más experiencia para actuar desde ese núcleo. Pero tardé tanto, y aún así llegaste. Esa era su apuesta. No que llegarías rápido, sino que llegarías. Y tenía razón. Después de colgar, me quedé sentado en el estudio durante horas, repensando toda mi vida a través de esta nueva lente. Mamá había tenido un amor secreto. Había sacrificado su felicidad personal por mi paz mental. Había vivido una vida de complejidad y elecciones difíciles que nunca había compartido conmigo, y aún así había confiado en mí completamente. Si te está gustando esta historia, dale like y comparte. Cada interacción ayuda a los consejos del abuelo a crecer. Esa noche, llamé al hijo del licenciado Durán, Héctor Jr., quien ahora manejaba el despacho. Necesito un favor, le dije. Quiero establecer una beca, en nombre de Guadalupe Sánchez y Héctor Durán, señor, para estudiantes de derecho que vengan de orfanatos. Mi padre se emocionará al escuchar esto. Dijo Héctor Jr. Hay una condición, agregué. Los beneficiarios deben comprometerse a hacer trabajo pro bono para familias de bajos recursos, especialmente en casos de herencias disputadas. Para asegurar que la justicia no sea solo para los ricos, es perfecto. Es exactamente lo que mi padre y doña Guadalupe hubieran querido. 2 meses después, inauguramos la beca Guadalupe Héctor en la Facultad de Derecho de la UNAM. El licenciado Durán, señor, vino en silla de ruedas, con 90 años pero con los ojos brillantes. En su discurso dijo algo que nunca olvidaré. Guadalupe me enseñó que el amor verdadero no se trata de posesión, se trata de liberación. Me amó lo suficiente como para dejarme ir, cuando pensó que era mejor para mí. Yo la amé lo suficiente como para quedarme cuando sabía que era mejor para ella. Y ambos amamos a Roberto lo suficiente como para confiar en que encontraría su propio camino hacia la verdad. Después de la ceremonia, Carlitos se me acercó. Abuelito, tú sabías que la bisabuela y el licenciado Durán se amaban. No hasta hace poco. Estás enojado de que te lo ocultara. Pensé cuidadosamente. Al principio sí, me sentí engañado, pero luego me di cuenta de que ella no me ocultó nada importante. Me ocultó detalles de su vida privada, porque pensó que era mejor para mí. Y tal vez tenía razón. ¿Cómo puede tener razón ocultar cosas? Porque no todo necesita ser compartido, Carlito. La privacidad no es lo mismo que el secreto. El secreto es ocultar algo dañino. La privacidad es proteger algo sagrado. Y el amor de la bisabuela era sagrado, sí, y ella lo protegió, no para lastimarnos, sino para preservarlo. Hay una diferencia. Carlitos asintió, procesando esto. Cuando yo sea grande, quiero amar así. Del tipo que protege en lugar del tipo que controla. Entonces ya eres más sabio de lo que yo era a tu edad. 3 semanas después, recibí una llamada del hospital. El licenciado Durán Sr. había fallecido pacíficamente en su sueño. Tenía 90 años. En el funeral, su hijo me entregó un sobre. Pidió que te diera esto cuando muriera. Adentro había una carta y una fotografía. La fotografía mostraba a mamá y al licenciado Durán en lo que parecía ser un picnic en el bosque de Chapultepec, ambos sonriendo, jóvenes, felices. Al reverso, en letra de mamá,
El día que decidí que el amor no necesita etiqueta. La carta del licenciado Durán decía: Roberto, si estás leyendo esto significa que he partido. Quiero que sepas algunas cosas sobre tu madre que tal vez nunca supiste. Era la persona más valiente que conocí, no porque fuera audaz o imprudente, sino porque era consistentemente honesta consigo misma. Sabía lo que quería, sabía lo que valoraba, y nunca comprometió esos valores, incluso cuando le costó su felicidad personal. Me amaba. Yo la amaba, pero nos amábamos de una manera que no requería validación pública o reconocimiento legal. Nos amábamos en las pequeñas cosas, conversaciones largas sobre libros, paseos por el parque, cartas escritas y nunca enviadas. Nunca te conté esto en vida porque respeté su deseo de privacidad, pero ahora que ambos hemos partido, quiero que sepas que tu madre tuvo una vida rica y completa. Que no vivió solo como tu madre, o la hermana de Rosa o la viuda de tu padre. Vivió como Guadalupe, compleja, contradictoria, hermosa, imperfecta. Y te amó más que a nada en el mundo, más que a mí, te lo aseguro. Todo lo que hizo, incluyendo mantener nuestro amor en privado, fue para protegerte y darte la mejor vida posible. Cuida esas cartas que te dejó. Cuida esas lecciones. Y cuida a Carlitos. Tiene el mismo espíritu inquisitivo que tenía tu madre, el mismo coraje silencioso. Con respeto y cariño eterno, Héctor Durán. Esa noche, compartí la carta con Carmen y Miguel, mis hijos. Mamá tenía toda una vida que nunca conocimos, dijo Carmen. Asombrada. Todas las personas tienen vidas que sus hijos nunca conocen completamente, respondí. Porque somos más que solo padres. Somos personas completas con historias, amores, pérdidas, secretos y sueños. ¿Te molesta no haber sabido? Me molestaba. Pero ahora lo veo como un regalo. Me dio privacidad. No me cargó con información que no necesitaba. Confió en que la amaría de todos modos. Y tenía razón. Miguel tomó la fotografía. Se ven tan felices. Lo eran, a su manera. Y eso es lo que importa. Días después, organicé todas las cartas, notas, fotografías y documentos en una colección completa. La llamé El legado Guadalupe, una historia de verdad, amor y dignidad. Hice copias para cada uno de mis hijos y nietos, pero la colección original la puse en la biblioteca de la casa de Coyoacán, en un estante especial, junto con Pedro Páramo, El Principito, Rayuela y todos los demás libros que mamá había anotado. Esta es tu herencia real, le dije a Carlitos. No el dinero o las propiedades, es la sabiduría de generaciones. Las lecciones aprendidas a través del dolor y el triunfo. La prueba de que la dignidad y el amor pueden sobrevivir a cualquier cosa. Carlitos pasó sus dedos sobre los lomos de los libros. Abuelito, cuando tú te vayas, dejarás notas en los libros también. ¿Quieres que lo haga? Sí, para que cuando sea viejo como tú y tenga dudas, pueda encontrar tus palabras y recordar quién soy. Así que comencé. Cada libro que leía, dejaba una nota para Carlitos. Lecciones de vida, reflexiones, pensamientos sobre el coraje, la integridad, el amor, en 100 años de soledad. Carlitos, la soledad no viene de estar solo, viene de no ser comprendido. Asegúrate de rodearte de personas que te vean realmente. En El laberinto de la soledad de Octavio Paz, la identidad es algo que construimos cada día con nuestras elecciones. Elige sabiamente quién quieres ser. En Como agua para chocolate, el amor verdadero se nutre en los pequeños actos diarios, no en los grandes gestos, sino en la consistencia de mostrar que te importa. Y en Pedro Páramo, en la misma página donde mamá había escrito su pista, Carlitos, encontraste la verdad que tu bisabuela dejó porque tuviste el coraje de mirar. Nunca pierdas esa curiosidad, nunca dejes de buscar la verdad, incluso cuando sea incómoda. Comenta abajo, ¿qué lecciones te han dejado tus abuelos? ¿Qué sabiduría quieres transmitir a las próximas generaciones? Rosa murió 2 años después del licenciado Durán. Tenía 81 años. Fui a su funeral.
como lo hice con el licenciado Durán. En la ceremonia, Roberto Jr. leyó en voz alta una carta que Rosa había escrito en sus últimos días. A mi familia, cometí errores terribles, traicioné a mi hermana, lastimé a mi sobrino, dejé que la codicia y la envidia dictaran mis acciones. Pero en mis últimos años, algo milagroso sucedió. Mi sobrino Roberto me mostró lo que significa la verdadera dignidad. Me mostró que el perdón no es debilidad, sino la mayor fortaleza. No merezco su bondad, pero la recibí de todos modos, y eso cambió algo en mí. No borró mi culpa, pero me dio la oportunidad de vivir mis últimos años intentando ser mejor. A mis hijos, no repitan mis errores. La codicia es un veneno que mata lentamente. El amor, la honestidad y la dignidad son los únicos tesoros que vale la pena perseguir. A Roberto, gracias por ser el hombre que tu madre sabía que serías. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para intentar cambiar, incluso si no puedes deshacer el pasado. Y a Guadalupe, mi hermana, donde quiera que estés, perdóname. Y gracias por criar a un hijo que pudo hacer lo que yo nunca pude, elegir lo correcto incluso cuando dolía. Rosa, después del funeral, los hijos de Rosa se me acercaron. Tío Roberto, dijo Cristina, queremos donar el dinero que mamá dejó, queremos agregarlo a la beca Guadalupe Héctor, en nombre de mamá, como su último acto de reparación. ¿Están seguros? Muy seguros. Mamá hubiera querido esto. Hubiera querido que su legado fuera algo bueno, no solo el recuerdo de sus errores. Acepté, y así incluso en la muerte, Rosa encontró una forma de honrar a mamá. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón. Antoine de Saint-Exupéry. Al final, no son los años en tu vida los que cuentan. Es la vida en tus años. Abraham Lincoln. La verdad es como una planta. Puede ser enterrada profundamente. Puede tardar en germinar, pero siempre encuentra su camino hacia la luz. Y Anónimo, hoy tengo 86 años. Han pasado 5 años desde que Carlitos encontró esa primera nota en Pedro Páramo. 5 años que cambiaron todo, y paradójicamente, no cambiaron nada. La verdad emergió, sí. La justicia se hizo, de cierta manera. Pero lo más importante, creo, es que aprendí algo que mamá había intentado enseñarme toda mi vida. Que el amor verdadero no se trata de control, sino de confianza. No se trata de certeza, sino de fe. Carlitos ahora tiene... Ya no es el niño curioso que encontró aquella nota, pero aún conserva esa honestidad brutal y esa sed de verdad que lo caracterizaba. Esta mañana me preguntó, abuelito, ¿crees que todo pasó por una razón? ¿Que esperaste 43 años porque era el momento correcto? No lo sé, mijo. Respondí honestamente. Tal vez debí haber buscado la verdad antes. Tal vez perdí décadas viviendo una mentira que pude haber expuesto mucho antes. ¿Te arrepientes? Pensé cuidadosamente. Me arrepiento del tiempo perdido, pero no me arrepiento del resultado. Porque si hubiera buscado la verdad a los 40, a los 50, a los 60, no sé si hubiera tenido la sabiduría para manejarla con gracia. Tal vez necesitaba 83 años de vida para tener la perspectiva correcta. O tal vez, sugirió Carlitos, la bisabuela sabía que necesitabas tiempo para convertirte en el hombre que podría hacer lo correcto. La sabiduría de un niño de 13 años me dejó sin palabras. Ayer, mientras ordenaba el estudio, encontré la última carta que mamá había dejado. Estaba en un sobre sellado, dentro de 100 años de soledad, marcado con una nota que decía, para Roberto, cuando tenga 85 años o más. Con manos temblorosas lo abrí. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto significa que has vivido una vida larga, que has visto a tus hijos crecer, tal vez a tus nietos también, que has experimentado suficiente vida como para entender lo que estoy a punto de decirte. El secreto que dejé, la verdad que escondí, nunca fue realmente sobre el dinero o el testamento. Fue una prueba, no para ti, sino para mí misma. Pasé mi vida tratando de controlar todo.
tratando de asegurarme de que todo saliera perfecto, que tú estuvieras protegido, que la familia se mantuviera unida, que nadie saliera lastimado. Pero al final me di cuenta de que el control es una ilusión, que lo único que realmente podemos controlar es nuestras propias acciones y cómo respondemos cuando las cosas salen mal. Así que decidí hacer algo radical: soltar, confiar, creer en que te crié bien, creer en que tomarías las decisiones correctas, creer en que incluso si cometías errores, aprenderías de ellos. Hice lo correcto al esconder la verdad en lugar de confrontar a Rosa y Fernando directamente. No lo sé, tal vez fui cobarde. Tal vez solo estaba cansada. Tal vez sabía que mi tiempo era limitado y quería pasarlo en paz en lugar de en conflicto. Pero sí sé esto: confié en ti. Y esa confianza, esa fe en el hombre que eres, fue mi último acto de amor. Ahora tú también debes soltar, Robert. Debes confiar en tus hijos, en tus nietos, en las siguientes generaciones. Dales las herramientas, dales el amor, dales los valores, pero luego suelta y confía en que harán lo correcto, a su manera, en su tiempo. Porque el amor verdadero no se aferra. El amor verdadero confía. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Te amé desde el momento en que naciste hasta el momento en que escribo esto, y te amaré más allá de la muerte, en cualquier forma que eso tome. Vive bien, mijo. Ama profundamente. Confía completamente. Y cuando llegue tu hora de partir, hazlo sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, con amor eterno e inquebrantable. Mamá Guadalupe. PDD, dale un abrazo a Carlitos de mi parte. Dile que su bisabuela siempre supo que sería él quien encontraría la primera nota. Los niños honestos siempre encuentran las verdades escondidas. Leí la carta 3 veces antes de poder siquiera procesarla. Luego llamé a Carlitos. Mira esto, mijo. Carlitos leyó la carta en silencio, sus ojos moviéndose lentamente sobre cada palabra. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Ella sabía, susurró, sabía que yo la encontraría. Sí. ¿Cómo? Porque conocía a nuestra familia. Sabía que un niño curioso y honesto eventualmente encontraría sus secretos. Y apostó por ti. Carlitos dobló la carta cuidadosamente. Abuelito, quiero hacer algo. ¿Qué quieres hacer? Quiero escribir todo esto. Toda la historia. Desde que encontré la nota hasta ahora, quiero documentarlo para que cuando mis hijos y nietos enfrenten decisiones difíciles, puedan leer esto y saber que la verdad siempre vale la pena. Eres muy joven para esa tarea. Tengo 13. La bisabuela dejó su primera nota mucho antes de morir. Nunca es demasiado temprano para comenzar a dejar un legado. Y así, Carlitos comenzó a escribir. Cada tarde, después de la escuela, se sentaba en el estudio con un cuaderno y escribía. A veces me hacía preguntas. A veces solo escribía de memoria. ¿Cómo te sentiste cuando encontré la primera nota?, preguntó un día. Aterrado, admití. Sabía en mi corazón que era importante, pero había ignorado cosas importantes antes. Tenía miedo de lo que podría encontrar si empezaba a buscar. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes miedo? Ahora tengo paz. Porque la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la mentira más cómoda. Carlitos escribió furiosamente. Luego levantó la vista. Abuelito, ¿puedo preguntarte algo personal? Siempre. ¿Perdonaste completamente a tía Rosa? Pensé en la pregunta. El perdón no es un evento único. Carlitos, es una decisión que tomas una y otra vez. Algunos días es fácil, otros días, el dolor regresa y tengo que elegir el perdón nuevamente. Pero cada vez que lo elijo, se vuelve un poco más fácil. Entonces el perdón es un músculo. Se fortalece con el uso. Exactamente. 6 meses después, Carlitos completó su manuscrito. Lo llamó El legado de la verdad. Como una nota cambió todo. Lo leí de principio a fin en una sentada. Lloré. Me reí, me vi a mí mismo a través de sus ojos, no como un héroe sino como un hombre imperfecto que tardó mucho tiempo en hacer lo correcto, pero finalmente lo hizo. Es hermoso, Carlitos, le dije. Pero falta algo. ¿Qué? El final.
La historia no termina conmigo, termina contigo y con lo que harás con todo lo que has aprendido. Carlitos pensó un momento, luego escribió el capítulo final. Me lo leyó en voz alta. Aprendí que la verdad no tiene edad. Puede esperar 43 años y aún ser relevante. Aprendí que la dignidad es una elección que hacemos cada día, no algo que heredamos. Aprendí que el amor verdadero confía en lugar de controlar. Pero sobre todo, aprendí que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el curso de nuestra familia, de nuestra historia, de nuestro legado. No importa cuán jóvenes o viejos seamos, no importa cuánto tiempo haya pasado. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mi bisabuela Guadalupe plantó semillas de verdad. Mi abuelo Roberto las encontró y las nutrió. Y ahora yo tengo la responsabilidad de continuar ese legado. No sé qué secretos o desafíos enfrentaré en mi vida, pero sé que cuando lleguen, tendré el coraje de enfrentarlos, porque vengo de un linaje de personas valientes, personas que eligieron la verdad sobre la comodidad, la dignidad sobre la facilidad, el amor sobre el control. Y eso creo, es el verdadero legado que heredamos. No el dinero o las propiedades, sino el coraje de ser honestos, el valor de hacer lo correcto, la fe de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Cuando terminó de leer, nos quedamos sentados en silencio, el peso de las generaciones descansando suavemente sobre nuestros hombros. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete a los consejos del abuelo, dale like y comparte con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para la verdad. El mes pasado, inauguramos la última parte del legado de mamá, un centro comunitario en Coyoacán, llamado Casa Guadalupe. Ofrece servicios legales gratuitos para familias de bajos recursos, clases de alfabetización, biblioteca comunitaria y programas para niños del orfanato. En la ceremonia de inauguración, Carlitos leyó un pasaje de su manuscrito frente a toda la familia y la comunidad. Cuando terminó, hubo un silencio profundo. Luego, una a una, las personas comenzaron a levantarse y aplaudir. No aplausos educados, sino aplausos genuinos, emocionados. Después, muchas personas se me acercaron con sus propias historias. Secretos familiares que habían guardado. Verdades que tenían miedo de enfrentar. Decisiones difíciles que habían estado posponiendo. Su historia me dio el valor para finalmente hablar con mi hermano sobre lo que pasó hace 20 años. Dijo una mujer mayor. Voy a buscar la verdad sobre la muerte de mi padre, dijo un hombre de mediana edad. He esperado demasiado tiempo. Voy a perdonar a mi hermana, dijo otra mujer, con lágrimas en los ojos. Porque si don Roberto pudo perdonar después de 43 años, yo puedo perdonar después de 10. Me di cuenta en ese momento de que el legado de mamá no era solo para nuestra familia. Era para todos. Una lección universal sobre el coraje, la verdad, el perdón y la dignidad. Esa noche, de vuelta en casa, Carlitos y yo nos sentamos en el estudio una última vez. Abuelito, dijo, ¿crees que la bisabuela está orgullosa? Miré alrededor del estudio. Los libros con sus notas, las cartas cuidadosamente preservadas. El retrato de mamá en la pared, sonriendo con esa sonrisa sabia que recordaba de mi infancia. Sí, dije con certeza, está orgullosa. No porque todo salió perfecto, sino porque elegimos el camino difícil. Porque elegimos la verdad, porque elegimos el amor. ¿Y tú? ¿Estás orgulloso? Estoy en paz, Carlitos. Y a mi edad, eso es mejor que el orgullo. Hoy mientras escribo esto tengo 86 años y 6 meses. Mi salud está declinando. Los doctores dicen que tal vez me quede 1 año, tal vez 2. Pero no tengo miedo, porque sé que cuando llegue mi hora, podré mirar a mamá a los ojos, donde sea que nos encontremos, y decirle, encontré tus notas, mamá, seguí tus pistas, enfrenté la verdad, elegí la misericordia sobre la venganza. Confié como tú confiaste, y crié a un nieto que continuará este legado mucho después de que yo me haya ido. Y ella, con esa sonrisa que guardo en mi corazón, simplemente dirá, siempre supe que lo harías, mijo,
Siempre lo supe. Carlitos sigue escribiendo. Sigue documentando. Sigue haciendo preguntas difíciles y buscando respuestas honestas. Mis otros nietos también han comenzado a leer las notas en los libros de mamá. Cada uno encuentra algo diferente, algo que habla a sus propias circunstancias, sus propios desafíos. Carmen y Miguel han creado un archivo digital de toda la historia familiar, disponible para todas las generaciones futuras. Los hijos de Rosa siguen contribuyendo a la beca, honrando la memoria de su madre no por lo que fue, sino por lo que intentó ser en sus últimos años. Y la Casa Guadalupe sirve a cientos de familias cada mes, ayudándolas a encontrar la verdad, buscar la justicia y practicar el perdón. El legado continúa, la verdad sigue emergiendo, el amor sigue sanando, porque mamá tenía razón. La verdad es como una planta, puede ser enterrada profundamente. Puede tardar décadas en germinar, pero siempre encuentra su camino hacia la luz. Y cuando lo hace, cuando finalmente rompe la superficie y alcanza el sol, florece de maneras que nunca imaginamos. Toca vidas que nunca conocimos, inspira coraje en corazones que nunca vimos. Ese es el verdadero milagro. No que la verdad emerja, sino que cuando lo hace, multiplica el bien en el mundo de maneras inconmensurables. Así que gracias, mamá, por confiar, por plantar esas semillas, por creer que tu hijo torpe y dudoso eventualmente encontraría el coraje para hacer lo correcto. Y gracias, Carlitos, por tener ojos honestos, por hacer las preguntas difíciles, por recordarme que nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para defender la verdad. Y gracias a ti, quien sea que estés leyendo o escuchando esto. Porque si esta historia te tocó el corazón, si te inspiró a buscar tu propia verdad, a enfrentar tus propios secretos, a practicar el perdón en tu propia vida, entonces el legado de mamá Guadalupe ha alcanzado incluso más lejos de lo que ella jamás soñó. La verdad no muere, el amor no termina, la dignidad no se desvanece. Estas cosas son eternas, y cada uno de nosotros tiene el privilegio y la responsabilidad de llevarlas adelante, de generación en generación, de corazón en corazón, hasta que todo el mundo aprenda lo que mamá sabía desde el principio, que lo esencial es invisible a los ojos, que la verdad vale la espera, que el amor verdadero confía, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Gracias por acompañarnos en este viaje. Suscríbete a los consejos del abuelo para más historias que tocan el corazón y transforman vidas. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Deja un comentario contándonos qué verdad has estado evitando, qué decisión difícil has estado posponiendo, qué legado quieres dejar para las próximas generaciones. Recuerda, la verdad te está esperando, y tienes el coraje para encontrarla. Hasta la próxima historia. Este es el abuelo Roberto, recordándote que la dignidad, el amor y la verdad son los únicos tesoros que realmente valen la pena.